a esta tertulia de viernes 17 de marzo de 2023. Estamos con Alejandro Abal. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día. Buen día, Romina y compañeros de audiencia. Marcia Collazo. ¿Cómo andas, Marcia? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, con la garganta un poco rara por justamente esas mejoras y desmejoras de los tiempos. Ajá, y los aires acondicionados ahí jugando también, que inciden. Y bueno, sí, el frío, viste, la lluvia, el calor a plomo. Sí. ¿Y quién más? Juan Grompone. ¿Cómo anda, Juan? Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, saludos a todos, a la audiencia querida. Y a Juan Grompone no lo veo, no sé qué pasa. El ingeniero está con problemas en la conexión de Zoom. Pero está acá. Típico de ingenieros. Está acá, damos fe con Alejandro, damos fe de que está acá. Sí, está en un con tono un look casi deportivo. Pero bueno, capaz que es por eso que no quiere que lo vean. Yo ya te expliqué que es porque está absolutamente a la moda. Con una remera bien como se usa. Sí. Solo le faltan los championes blancos. Y el traje de baño. Eso sería por el calor. Podría permitirse a esta altura, ¿no? Bueno, vamos al tema que nos convoca. La Fiscalía General de la Nación viene siendo noticia hace semanas por varias controversias que involucran a la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati. El último de estos episodios fue la denuncia administrativa por violencia de género que Fossati presentó contra su colega Fernando Romano, que la subrogó durante una semana de su licencia médica. La denuncia fue presentada luego de que los dos fiscales protagonizaran una discusión fuerte delante de otras personas sobre el desarrollo de la causa en la que se investiga al sociólogo Gustavo Leal por su reunión con el padre del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano. Por otra parte, el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, pidió que Fossati sea sumariada y separada del cargo, ya que entiende que la fiscal incurrió en una grave omisión al no notificarle a su defendido los hechos en los que habría cometido los delitos por los cuales va a ser indagado. Camaño también cuestionó que la magistrada se haya reintegrado apenas días después de solicitar una licencia médica por 2 semanas, justo cuando el fiscal Romano se aprestaba a decidir sobre las derivaciones del caso Astesiano sobre Leal. Fossati, recordemos, pidió licencia médica luego de que el programa Legítima Defensa hiciera públicos audios de WhatsApp de noviembre del año pasado, en los que la fiscal asegura que la investigación del caso Astesiano no iba a llegar a su fin porque las piedras, dijo, en el camino son permanentes. En las grabaciones, Fossati mostraba su malestar con el fiscal de corte Juan Gómez por la falta de apoyo y de recursos para llevar adelante la indagatoria sobre el ex custodio presidencial. En paralelo a estas controversias, recordemos que el oficialismo tiene estudio un proyecto de ley que plantea la creación de un triunvirato que se encargaría de dirigir la Fiscalía General de la Nación. La senadora Graciela Bianchi sostuvo que este mecanismo permitiría abrir las opciones para lograr un acuerdo con la oposición a efectos de renovar la conducción de esa institución, algo que desde su punto de vista resulta imposible si se mantiene una fiscalía unipersonal. En este panorama les pregunto, ¿qué está pasando con la Fiscalía hoy? ¿Y qué se puede hacer en cuanto a la gestión de este organismo? ¿Quién arranca? A ver, ¿los abogados quieren empezar? ¿Sí? Como tú digas. Dale, Claro. Alejandro. Bueno, son dos temas, como tú mismo los planteaste. Por un lado, la situación actual que se plantea en torno a la figura del fiscal Romano y la fiscal Fossati, y bueno, y otras personas. Y por otro lado, vinculado de alguna manera con ello, pero podría ser totalmente independiente, porque el origen fue independiente, la forma en que se debe proveer el cargo de fiscal, llamémosle fiscal de corte. En realidad, según la... Bueno, vamos al primer tema, primero y después, en todo caso, hablamos algo del segundo. Si querés lo podemos tratar por separado incluso. Bueno, dale. No, yo, respecto al primer tema, es sumamente confuso. Por supuesto que lo que ahora desató de alguna manera el primero de los líos de los últimos días fue la divulgación de esos audios de octubre o algo así, o noviembre, ¿no? O noviembre del año pasado, de la fiscal Fossati,
que curiosamente, curiosamente no, es bien explicable, los dieron a conocer los que lo tenían cuando vino la denuncia, bueno, desde mi punto de vista bastante justificada, contra el contra el redactor responsable, que es Grille, de Caras y Caretas, y bueno, de alguna manera contra el presidente del Frente Amplio y alguna persona más. Y bueno, justo a raíz de eso aparecieron unos audios que corresponden a otra época, a otras circunstancias. Fueron hace 5 o 6 meses, antes de que se profundizara la investigación del asunto. Todo esto mezclado además con la situación de Leal, una situación que sigue sin explicación, porque hasta ahora nunca pudimos conseguir que nadie nos dijera, ni Leal ni nadie, por qué había ido a Brasil a entrevistar, bueno, al Chuy, pero del lado brasilero, a entrevistarse con los padres astesianos. ¿Y para qué? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que realmente es una incógnita que, bueno, es natural que de alguna manera se investigue. Todo esto, además, se mezcla aún más con la intervención de Romano, como ocupando la titularidad provisoria de la fiscalía que tenía Fossati a raíz de su licencia, y la entrevista que fue a tener a la cárcel, que es bastante inusual, con el propio Astesiano, lo cual además se agrava la complejidad del asunto, porque la grabación que aparece de esa entrevista recién se incorpora 2 o 3 días después, que es cuando la fiscal Fossati se molesta con Romano. Según ha trascendido, ¿no? Sí, y Romano además parece que se molesta a través de un mensaje de texto o un WhatsApp, pero parece que... O sea, complejísima toda la situación. Y Romano va entonces a la sede de la fiscal, o sea, sube un piso, creo que es así, a la oficina de la fiscal Fossati, y bueno, ahí vienen toda una serie de circunstancias que tampoco está demasiado claro cómo fue que ocurrieron, porque hay versiones distintas sobre exactamente lo que pasó. Y todo esto no termina, pero sigue con la denuncia que hace Fossati en la Fiscalía de Corte contra Romano por acoso, no me acuerdo. Por violencia de género. Sí, es una denuncia administrativa por violencia de género. Violencia de género, sí. Yo sobre las violencias de género tengo alguna opinión que la dejamos para hablar en algún otro día, pero no sobre la violencia de género en sí misma. ¿Pero tenés alguna explicación de qué es lo que está pasando? ¿Por qué se llega a una situación de este tipo que ya no nos o sea, todos los días tenemos un componente nuevo en Fiscalía? Bueno, que lo primero, todos los días es noticia lo que pasa. Me permito opinar respecto al fiscal anterior, Jorge Díaz, diciendo que a mi juicio fue un buen fiscal, que es un hombre muy preparado y que hizo un trabajo fenomenal para poner en práctica el nuevo Código del Proceso Penal, pese a todas las contradicciones, errores, etcétera, que existen en ese código, y las dificultades naturales de cambiar totalmente un sistema de persecución penal por otro. Y bueno, yo la opinión que tengo de Jorge Díaz, aunque lo conozco desde siempre, porque él pertenecía a una agrupación comunista, estudiantil comunista, cuando yo integraba el consejo de la facultad, y sin embargo, con total seriedad, propuse a quienes correspondía en la Corte de Justicia que lo tomaran en cuenta para nombrarlo juez. ¿Por qué? Porque me pareció siempre que era una persona absolutamente correcta y sumamente trabajadora e inteligente. No cambio la opinión. Y sobre el actual fiscal, la opinión que tengo es que es una excelente persona, un muy competente fiscal desde el punto de vista técnico, un gran trabajador, de esas personas que uno diría una buena persona. Gómez para mí es una buena persona. Quizás no tenga, se le pueda imputar que no tiene ese sesgo de autoridad firme que podría tener algún otro fiscal, pero bueno, él no está ocupando ese cargo por haberlo pedido ni por haberlo deseado, al contrario, ya casi desde el principio ha dicho que está pidiendo por favor que de una vez por todas nombren al fiscal definitivo, ¿verdad? Bueno, todo este panorama centra la atención de la opinión pública sobre algo que
es muy difícil opinar diciendo este es el bueno, este es el malo, me gusta aquello, no me gusta aquello. Hay cosas que sí, creo que sí, que hay que hacer. El tema de los enseguida, el tema de la falsificación de los documentos, en otra parte, la palabra de los pasaportes a través de los consulados de Rusia no es una cosa nueva. Eso empezó en el año 2013 y los dos imputados de esa falsificación, los dos cónsules, fueron nombrados por el gobierno anterior, no son de este gobierno. O sea que es una historia muy larga y hay quienes dicen, y yo no lo puedo afirmar ni tampoco negar, que la visita de Leal a las padres de Astesiano fue debida justamente a esa conexión. No lo sé, la verdad que no lo sé. Se dicen tantas cosas que no se pueden asegurar, que más vale no insistir demasiado afirmando algo al respecto, cuando en realidad no creo que tengamos bases firmes. Yo por lo menos no las tengo como para decir esto es así o es asá, y quien estuvo así estuvo bien y quien estuvo así estuvo mal. Agrego así dos cosas. De Romano no tengo conocimiento personal, tengo la idea que es un buen fiscal, y de Fossati sin duda tengo la opinión de que es una gran trabajadora, y que se llevó una causa muy fuerte que seguramente le va a marcar para todo el resto de su vida. Marcia, ¿vos qué interpretación tenés de lo que está pasando hoy en día en la Fiscalía y esto de hecho de que todos los días tenemos un episodio nuevo con connotaciones dentro de la propia Fiscalía, ¿no? La Fiscalía ya sabemos que es un órgano muy complejo desde su propio nacimiento. Nace allá por 1907, durante el gobierno de Claudio Williman, que viene a ser un poco la bisagra entre los dos gobiernos de Valle, ¿no? En el marco de ese reformismo social, jurídico, etcétera. Pero ya desde que nació se planteó el problema, y ese problema sigue hasta el día de hoy, ha seguido durante todo este tiempo, fíjate, han pasado más de 100 años, para que la gente se haga una idea. La discusión de quién tiene que nombrar al fiscal jefe, por decir así. Y realmente no es fácil, porque no integra el Poder Judicial. A su vez nos preguntamos, pero ¿el fiscal no hace de alguna manera una labor relacionada con la justicia? Y yo digo sí, enfáticamente sí. Porque si nos fijamos en la teoría sobre el nacimiento de la Fiscalía en este país, ¿no? Nos dicen, nos dicen connotadísimos teóricos de los que ya voy a hablar, pero Pablo de María, por ejemplo. Pablo de María, hay 2 bustos en la Facultad de Derecho, solo 2 bustos en las escalinatas que llevan a Hay 3. Bueno. Está el del rector también, que era procesalista también. El tercero está arriba. Hay 2 bustos en las escalinatas. Uno es de Pablo de María y el otro es de Eduardo J. Couture. Y Pablo de María nos dice que la Fiscalía aparece colocada frente a los poderes constituidos y no es el órgano del Poder Ejecutivo, es el órgano de la sociedad misma, es anterior al Estado y es el que subsiste después de organizado el Estado. Cierto que representa al Estado, pero no el Estado Poder Ejecutivo o menor, representa a la sociedad del Estado. Entonces, ¿saben lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es la más cruda y vergonzosa manifestación de la politización de la Fiscalía. Para Marcia es la politización. Eso es lo que está pasando. A ver. La politización. Y no por culpa de la Fiscalía, sino por culpa de los que se creen que son amos de la Fiscalía. Los políticos. Que presionan permanentemente a los fiscales. Empezando por el fiscal de corte. Siguiendo por todos los demás. Yo esto lo sé muy bien, porque yo trabajé en el Ministerio de Educación y Cultura en tiempos en que todavía la Fiscalía estaba adscripta al Ministerio de Educación y Cultura. Después cambió en 2015 y después volvió en 2017 a cambiar la ley de la Fiscalía. Todo esto acompañó, por supuesto, los procesos de cambio del Código del Proceso Penal, etcétera. Ahora se planteó un triunvirato. Yo lo que digo es... Si querés el triunvirato vamos a dejarlo para la segunda vuelta, ¿les parece? Bien, vamos sobre la situación actual, porque Juan creo que tenía algún comentario sobre eso ahora.
Bueno, Bueno, sobre la situación actual, evidentemente, a ver, yo no sé si la fiscal Fossati eso no es responsable, no tengo elementos de juicio para afirmarlo. Lo que sí puedo decir es que por el motivo que sea, no está desarrollando su labor a cabalidad. Pero eso cualquier ciudadano con un mínimo conocimiento de derecho se da cuenta de eso. Pero voy Y eso es grave. Vos decías, Marcia, lo que está pasando es la politización de la Fiscalía. Juan, ¿vos coincidís? ¿Qué diagnóstico haces? No. A ver. No. Bueno, yo primero quiero decir, no soy un jurista, todo el mundo lo sabe, y no conozco a ninguno de todos los personajes que estamos mencionando. Así que no voy a referirme ni a las personas, ni a los problemas jurídicos. Yo quiero hablar como un ciudadano, es decir, para mí, yo lo que quiero es que se vuelva a la normalidad con la Fiscalía, ¿no? Es decir, y esto significa varios pasos. En primer lugar, designar al fiscal general. Esto es un problema político, es un problema de negociación. Es decir, si la coalición no puede nombrar al fiscal general, ha demostrado un fracaso importante en un tema muy importante. Eso es una primera consideración. Es decir, se debería poder nombrar un fiscal. Segunda cosa, quiero recordar que los fiscales, para mí, desde mi punto de vista, tienen que ser mudos y tienen que hablar, y no tienen que hablar con la prensa. Es decir, no tienen que hablar, no tienen que filtrar nada a la prensa. Los fiscales tienen que intervenir en las acusaciones y en su ámbito de trabajo, pero no contra la prensa. ¿No? Eso es absolutamente inaceptable desde mi punto de vista. Y en tercer lugar, creo que hay un problema básico que tiene la Fiscalía, y es un problema de recursos, porque con el nuevo sistema de acusatorio, creo que el número de fiscales quedó intacto. Es decir, no aumentó. ¿Cuánto aumentó? No, aumentó muchísimo. Digo, aumentó muchísimo, bueno, pero se supone que quizás no tanto como debería. Pero el problema es que se cambió. Todo aquello que hacían los jueces, que era la parte de investigación, ahora recae en los fiscales. Es decir, y eso necesita, los fiscales necesitan recursos, necesitan tener autoridad, necesitan tener una cantidad de condiciones para poder hacer su trabajo acusatorio. Y creo que hay un problema de recursos que es endémico, no solo en la Fiscalía, sino en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, en general siempre se ha sido muy avaro con los recursos para todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, incluyendo la Fiscalía en esto. Y en pocas palabras, yo lo que creo es que vuelvan a cumplir con lo que era la normalidad, que vuelvan a la normalidad. Y por supuesto, creo que bueno, dejamos para el tema de la... Gonzalo, ¿vos cómo definís la situación de la Fiscalía hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo primero le agradezco a los dos juristas de la mesa de hacer las aclaraciones que hayan hecho, porque me parece que son pertinentes. Y yo te diría que yo podría suscribir 100% lo que dijo Juan, también como no jurista. Hay muchas cosas que me están confundiendo como ciudadano. Primero, lo último que dijo Juan, yo creo que a la Fiscalía le faltan recursos. Yo creo que al Poder Judicial en general le faltan recursos. En la época en que yo estaba en el proyecto de modernización el Parlamento tenía casi la misma cantidad de recursos que el Poder Judicial, o posiblemente un poco más. Hoy día, por suerte, esa situación se revirtió. Hay más recursos para el Poder Judicial, pero ciertamente no comparable, ni suficiente ni comparable con lo que se gasta en el Parlamento. Así que ahí evidentemente hay una falla. Confieso que todo este episodio a mí me entristece, porque creo que le hace daño al sistema político. No creo, Juan, que la culpa sea solo de la coalición si no se pudo nombrar a un fiscal, porque para nombrar necesitas 3/5 partes y la coalición del Parlamento. El Parlamento y ninguno los tiene. Entonces, si no hay un mínimo de responsabilidad por parte de todo el sistema político, de aceptar que para fiscal de la nación necesitamos una persona que sea un profesional de confianza de todos. Acabamos de oír a
Alejandro, que él, no siendo del mismo partido político, considera que el fiscal anterior era una persona en la que se podía confiar profesionalmente. Y necesitamos confiar profesionalmente, así como en un médico. No podemos sujetar todos estos cargos que son de una trascendental importancia para la sociedad a que tienen que ser 3, porque entonces así cada partido pone el suyo. Uh-huh. ¿Y dónde queda la imparcialidad y el profesionalismo de las cosas? Ahora, ¿cómo salen de este? Es una verdadera lástima. Y por último, sí, quiero decir que otra desilusión que a mí me trae esto es el tema de la prensa. No, yo creo que estamos en un momento en que la prensa en la que todos creímos, la prensa seria, tiene que demostrar de que son distintos que las redes sociales, en donde cualquier persona en cualquier momento, desde el anonimato, saca cualquier información, sea de hoy o sea de hace 2 años, sin decir que hace 2 años. Y en eso la prensa profesional se tiene que diferenciar claramente. Y para mí no lo está haciendo. Para mí estamos yendo hacia un mundo en el cual la prensa supuestamente seria parece estar jugando de la misma manera que las redes sociales y con la misma falta de responsabilidad. Pero en este lío de la fiscalía, ¿ahí en qué ves No, en esto de que aparecen cosas que dijo, pero resulta que son de hace 4 meses. Pero no se aclara que son de hace 4 meses. Con lo cual ¿te referís al audio que trascendió de Peláez, ¿verdad? De Carlos Peláez, el periodista Carlos Peláez, donde Gabriela Fossati decía esto, que la investigación no iba a poder avanzar, ¿no? A eso de noviembre, pero no es el único caso. Yo creo que, y no solo en esto, no solo en el caso de la fiscalía, yo creo que en todo, en cómo se está cubriendo las noticias. Yo creo que la prensa no se da cuenta del desafío ante el cual está, porque las redes sociales están aquí para quedarse y la prensa tiene que tomar una actitud distinta, es decir, si quiere ser una cosa distinta, y si no, las redes sociales simplemente se la van a comer. Y lo último que quiero decir es lo que decía también lo que decía Alejandro sobre la violencia de género. Ahora sí, si una disputa entre 2 profesionales, porque uno sea del género femenino, va a terminar como un caso de violencia de género, entonces nuevamente cosas que deberían ser serias terminan siendo un chiste. Estas cosas son serias. La violencia de género es un tema muy serio y hay que respetarlo y no se puede estar aplicando a cualquier cosa. Yo sinceramente este caso en detalle no lo conozco, pero me parece que una discusión entre 2 profesionales, por más grave que sea, tiene que ser una discusión entre 2 profesionales y no puedes aplicarle violencia de género. Uh-huh. A menos que no sé. Vamos al segundo punto, que era, bueno, ¿y cómo se sale de esta situación en la que está la Fiscalía? Si no se logran, hasta ahora no había acuerdo para lograr la mayoría de 3/5 para nombrar un nuevo fiscal. ¿Hay posibilidades que después de todo esto que está pasando haya acuerdo? ¿El triunvirato es la solución, como plantea el oficialismo, o parte del oficialismo? La Fiscalía General de la Nación, que ese es formalmente el título que tiene el fiscal de corte desde el punto de vista del servicio descentralizado correspondiente, fue organizado a través de 2 leyes, una ley de agosto del 2015 y otra de enero del 2017, cuyos números se los podría decir, pero no tiene sentido, y sobre todo por el artículo 168, numeral 13 de la Constitución, que dice que el fiscal de corte lo debe nombrar el presidente de la República con el acuerdo dice 3/5 de votos del Senado o de la Comisión Permanente si estuviera en receso parlamentario. Y bueno, sí, realmente, Juan, no estoy de acuerdo que sea culpa de la coalición republicana esto, porque en realidad es de todo el sistema político, porque por más que quisieran nombrar a alguien, la coalición de gobierno no podría, si no se pone de acuerdo con la oposición. Es el Poder Ejecutivo el que lo designa, ¿no? No, pero necesita los 3/5
los votos pero del Senado. vos decís que el Juan. Poder Ejecutivo debería tener una actitud más proactiva no tiene para... 3/5 de votos Pero- del Senado, sino es con el apoyo de la oposición. Yo no oí ninguna propuesta del Poder Ajá. Ejecutivo, porque No. para llegar a la votación tiene que hacer una No, propuesta. creo que han habido propuestas que naturalmente no se hicieron públicas, porque sería manosear los nombres de las personas propuestas, ¿no? Incluso alguna de esas personas me parece correctísimo que hubiera sido la persona designada, quizás lo sea todavía, alguien que ocupa ya un cargo de fiscal. No lo voy a mencionar porque tampoco quiero ponerme Marcia, en creo el que tema, quería. pero de todas maneras, el triunvirato sea una solución, a mí en principio no me parece lo adecuado. ¿Por qué no me parece lo adecuado? Y bueno, no me parece lo adecuado y lo lamento por Gómez, porque va a tener que seguir mientras no consigan un candidato que en el cual estén todos de acuerdo. No me parece de acuerdo lo del triunvirato, porque en realidad es politizar absolutamente el tema. Un triunvirato, para lo que serviría sería para que uno de los encargados, uno de los triunviros pertenezca a un partido, otro a otro, otro a otro. En otras palabras, una politización directa de un cargo que debería estar lo más posible que sea alejado de la política, que es justamente lo que está dificultando la designación, encontrar a alguien que esté absolutamente, razonablemente alejado de la política. Pero yo insisto, cuando se designó a Jorge Díaz, ¿no?, eran conscientes el sistema político de que Jorge Díaz en su juventud había pertenecido nada menos que a una agrupación comunista, ¿no? Era muy marcada la orientación política. Jorge Díaz se manejó muy bien, yo no tengo ninguna objeción en ese sentido, ni la más mínima, respecto a su conducta, por lo menos hasta donde yo conozco, sino al contrario, pero habría que conseguir a alguien que con cierta independencia razonable, de lo que pudiera pensarse que ese es el tema hoy en día, ¿no? Sí, pero algo razonable. Sí. Ahora, lo del triunvirato es politizarlo, porque es decir, bueno, uno de un partido, otro de otro, eso no tiene sentido. Ponete los auriculares, que Marcia creo que quiere decir Perdón, algo. Marcia, Dale. si te interrumpí o no te dejé hablar. La palabra. Yo quiero decir que el Partido Comunista es un partido legal, no es un partido clandestino. El Partido Comunista, como el Partido Socialista y como cualquier otro partido de izquierda, integran la institucionalidad cívica de este país. Primera cosa. Segunda cosa, no entiendo por qué la referencia. Porque No, la realmente lo que referencia, tenemos que hacer acá- perdóname Marcia, la referencia es porque era notoria que tenía una militancia que en el caso de él era por el Partido Comunista, pero podría haber sido por el Partido Nacional o por otro partido. Que ahí no que la tenía, que la había tenido, dije, que no es lo mismo. Te pido que me permitas la palabra. ¿Tá? No importa, yo te entiendo el punto, pero volvemos a lo mismo. Acá tenemos que recordarle a la población, a la ciudadanía, quienes nos están escuchando, cosas que son medio básicas, como por ejemplo, la Fiscalía es un servicio descentralizado, primer punto, y tiene autonomía técnica. No está digitado por el Poder Ejecutivo. Puede que el Poder Ejecutivo lo pretenda, obviamente, y que la clase política en general lo pretenda, pero no es así por la letra de la ley. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Yo les quiero decir, perdónenme el desliz de abogada, ¿no? Pero en el artículo 4 de la ley 19.334/2015, cuando pasa a ser un servicio descentralizado, dice expresamente que no tendrá, primero que nada, que tendrá autonomía funcional. Y segundo, que el Poder Ejecutivo solo tendrá competencia, esto es importantísimo, el Poder Ejecutivo solo tendrá competencia para atribuciones que tengan que ver con el funcionamiento administrativo. Repito, administrativo. La autonomía funcional de un fiscal no es objeto de injerencia del Poder Ejecutivo, ni debe serlo. Y lo que quería decir hace un ratito, ¿no? Yo, por supuesto, también me parece muy mal la idea del triunvirato, porque sería algo así como que, bueno, que cada partido tenga su representante. Es aberrante, verdaderamente, ¿no? Estamos hundiendo la naturaleza de la Fiscalía al servicio de la sociedad y del Estado de Derecho, y yo no entiendo cómo no nos damos cuenta. Como dicen Eduardo Vaz Ferreira, el gran jurista, hijo del filósofo, y Eduardo J. Couture, el fiscal no está allí para defender al gobierno. Igual que el juez debe al mismo tiempo cumplir la ley y servir a la justicia, porque muchas veces me dicen, no, pero no integra el Poder Judicial. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso no tiene una función
digamos, tribunalística, y perdónenme el invento de la palabra que hago en este momento. Entonces, realmente, otra cosa más, si mantenemos un solo fiscal, si tenemos 3 fiscales se diluye la responsabilidad, claramente. Y lo único que servirá tener 3 fiscales es para que se lleven 3 tajadas de injerencia política. Si tenemos un solo fiscal, por lo menos tendríamos la ventaja de determinar claramente quién es el responsable, llegado el caso, para bien o para mal. Y además, ¿por qué no pensar en un órgano de contralor distinto? Por ejemplo, un órgano de contralor que ya lo han propuesto juristas prestigiosos durante décadas. Por ejemplo, una junta de fiscales. Una junta de fiscales que, llegado el caso de un entorpecimiento, una discusión entre 2 fiscales, como acaba de darse entre Fossati y Romano, etcétera, etcétera, puedan pronunciarse y dirimir el conflicto. Porque lo que es por la prensa, a ver, no vamos a ir marcha atrás. La prensa es lo que es hoy con lo que tiene a mano. Y lo va a seguir siendo. Los fiscales, y yo voy a decir una cosa, Fossati, vuelvo a repetir, no sé cuál es su interna, la desconozco, no puedo hablar por ella, no puedo endilgarle intenciones a Fossati, pero hay una cosa evidente, ¿no? No está cumpliendo con su labor por el motivo que sea y está dejando un poco, sin querer tal vez, está incurriendo en una especie de show mediático que es muy triste. Juan. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de una fiscalía colegiada, ¿no? Y por razones que muchas veces las he manifestado. El colegiado es un instrumento heredado de Valle de Ordóñez y es una herencia maldita de Valle de Ordóñez, es decir, una de las muchas herencias malditas de Valle de Ordóñez, pero el colegiado es una de las peores. Es bastante asombroso oírlo decir eso a Juan, pero bueno. Yo tengo grandes discrepancias con con la visión que se tiene de Valle de Ordóñez. Soy absolutamente intolerante con esa figura. No solo con eso. El colegiado es una de las peores cosas que nos dejó. Y lo peor es que, para colmo, hemos experimentado una y otra vez el colegiado y ha fracasado, ¿no? Es decir, tenemos experiencia en carne propia. Y ese es el disparate, es que un cargo ejecutivo no puede ser colegiado. Es decir, el ejecutivo tiene que tener una cabeza. Entonces eso está claro. Y en el caso de todavía, esto se agrega al fenómeno de la politización. Es decir, que precisamente ese colegiado permite politizar, cada cual tiene sus representantes y sus cosas. Es decir, hay que buscar una persona que sea aceptable para todos los partidos y listo. Es decir, eso es lo que se supone que se trata, ¿no? Hay oyentes que preguntan, si no estuviera el caso Astesiano, si hubiera llegado a un acuerdo, no, ya no venía, venía atracado de hace tiempo. No, el tema ese empezó con una propuesta que vino, bueno, de un ex fiscal que ahora es diputado colorado, subía. Lo del triunvirato, digo, pero un acuerdo para nombrar un nuevo fiscal, una única persona. Eso ya venía trancado desde hace tiempo, no tenía... Desde que renunció Díaz prácticamente, tengo entendido que se ha estado buscando, se han manejado nombres que por supuesto no se suelen dar a publicidad porque no tiene sentido manosear a la gente, ¿no? ¿Gonzalo? Pero nombres concretos, ¿eh? Pero yo primero nunca llegaron a un acuerdo. debo decir, esta vez no estoy 100% de acuerdo con Juan, sobre todo porque creo que el Uruguay es un país distinto a los demás países de América Latina y de la región, gracias a José Valle Ordóñez en muy buena medida. Yo eso te lo habrá acepto. Tenido eso lo acepto. Defectos también. Que es distinto. Bueno, que es distinto gracias a Valle. Me alegra sí. que lo aceptes. Y a París. No, está bien, digo, no, porque de la intervención tuya quedó como que tú eras un gran crítico de José Valle Ordóñez. Yo creo que habrá dejado alguna herencia no del todo satisfactoria, pero nos dejó un país bastante fantástico comparado con otros países, no solo de la región, sino del mundo. Y sobre el caso yo vuelvo a repetir lo que dije. El sistema político uruguayo se está degradando. Creo que la prensa no está contribuyendo, porque nosotros necesitamos volver a posicionarnos, es decir, no volver. Nosotros hoy día somos la democracia la mejor calificada, no de América Latina, de América. En la última ranking del Economist Intelligence Unit, Uruguay está por encima no solo de todos los países de América Latina, sino que de Estados Unidos y de Canadá.
ocupamos el lugar 11 y Canadá ocupa el 12. Es decir, nosotros tenemos algo que valorar y que trabajar sobre eso y que apreciar. Y yo creo que los partidos políticos están cayendo en esto de la grieta y de la que yo contra vos y proponiendo soluciones que son absurdas y son indignas de un país con la democracia con la calidad democrática que tiene Uruguay. Porque si dividimos, yo no puedo opinar, no tengo capacidad técnica para opinar si un fiscal es mejor que 3. Lo que sí sé es que muy poco tiempo después van a pedir 4 y 5. Porque ¿qué partidos políticos van a poner el fiscal? ¿Un blanco, un colorado, un frente amplista? ¿Y qué van a decir los otros partidos políticos si es que votan mejor esta vez? Es una locura. Es decir, no es ese el camino. El camino es volver a respetar que los cargos que son ejecutivos tienen que ser dados a gente que tiene la confianza de la sociedad. Y que tengan un contralor, Gonzalo. Y que tengan la idea tuya de hacer una junta, que si el fiscal general se aparta de las normas, que lo juzgue, pero aparte, es decir, es una cuestión interna. No me parece, si es lo que quieren es tener algún mecanismo de control sobre el fiscal, eso que tú propusiste puede ser una buena idea. Es una idea largamente discutida en congresos jurídicos de este país. Bueno, yo no lo sé, tú lo sabes, yo no lo sé, pero no me parece una mala idea. He participado de eso, pese a que además he sido fiscal. O sea que, y he debido renuncié, creo que fui el único que renunció en la época de la dictadura por las presiones que intentaron ejercer sobre mí desde el gobierno militar para el procesamiento de un intendente. Y ahí renuncié, y bueno, según se dice, fui el único que renunció. Por presiones. ¿Aceptaría ser fiscal? Hace bastante rato. Hace bastante rato, pero de todas maneras... ¿Cuánto te quiero ofrecer la fiscalía? No, dejame una cosa. Que lo harías de vuelta. Yo quiero agregar algo, porque se dijo algo que, por Marcia, creo que fue la que lo dijo, y es que no habría cumplido, bueno, razonablemente con su labor la fiscal Fossati. Yo creo que sí, que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho con muchísimo esfuerzo, quizás haya equivocado en alguna cosa, pero sí, que ha trabajado como una loca. Eso parecería desde afuera que ha sido así. ¿Aceptaría ser fiscal general? Porque contás con mi voto y mi confianza. Muchas gracias. Acá porque ya tengo 74 años. No podés porque te tenés que desempeñar durante 10 años, ¿no? No, te digo, bromas aparte, me lo han sugerido, pero ¿sí? Pero no. Ya venimos con otro tema en la tertulia de los viernes.